Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, yo soy Kimberly Armengol, bienvenidos a Punto y Coma. ¿No creen que es hora de priorizar nuestro bienestar mental y con esto incrementar nuestra productividad? Hoy vamos a hablar cómo los sentimientos y las emociones afectan nuestro desempeño laboral y familiar. Acompáñenos. Quienes viven en grandes ciudades se ven impactados por el entorno y enfrentan mayor predisposición a presentar en cualquier momento de su vida un trastorno mental. Las enfermedades mentales son afecciones graves que pueden afectar la manera de pensar, nuestro humor y el comportamiento. Estas pueden ser ocasionales o de larga duración. Por ser tan comunes, a veces se dejan de lado y no se da el tratamiento adecuado para su recuperación. Es por estos motivos que es indispensable promover la salud mental, la cual se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Y es que estar feliz todo el tiempo tampoco no significa que es emocionalmente saludable. Tener salud mental se expresa al ser consciente de sus emociones y lidiar con ellas, ya sean positivas o negativas. Si sientes que no tienes el control de tus pensamientos y de tus sentimientos, no dudes en acudir con un especialista. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Punto y Coma. Soy Fabiola Guarneros y me da muchísimo gusto saludarlos, igual que a mi queridísima Kim Armengol. Mira qué bonito te salió. ¿Cómo estás, Fabi? Buenos días. Muy bien, muy bien. Pues con este tema tan interesante, de verdad, de lo que la estabilidad emocional y la salud mental, pero dentro de los ambientes laborales, y creo que es un tema del que no hablamos y que cotidianamente es una situación, ¿no? Una situación permanente. Y está con nosotros nuestra queridísima Haru Yamazaki. Ella es directora de Mind Plus. Mind Plus. ¿Cómo estás? Así es. Bien, muchísimas gracias, Fabiola. Pues cuéntanos de este tema, por qué es tan importante y de repente no reparamos en cómo nos estamos sintiendo y qué es lo que estamos reflejando en nuestro ambiente laboral. Totalmente. Yo creo que el bienestar mental ha sido un tema que prácticamente ha sido ignorado dentro de las organizaciones, ¿no? Como que se enfatiza tanto el desarrollo profesional, el que una persona tenga como todos los recursos para poder tener un buen desempeño profesional. Ahora algunas organizaciones se están metiendo al tema de la salud física, pero el tema del bienestar mental ha sido completamente ignorado y yo creo que es un tema que debemos de prestar atención y que debemos de priorizar mejor, ¿no? Porque nada más para darte un dato, la Organización Mundial de la Salud tiene contabilizadas 300 millones de personas, que es casi el 5% de la población global, con problemas de depresión y ansiedad que están impactando la productividad. Haru, pero ¿qué hacemos al respecto? Por ejemplo, esta es una materia muy lenta, digamos, en México. México nunca se ha ocupado de este tipo de cosas. Sí hay algunas compañías tipo Google, Facebook, en Estados Unidos lo están viendo, pero aquí es un tema olvidado. Es un tema prácticamente ignorado, definitivamente olvidado, y yo creo que tenemos que empezar a generar una cultura del bienestar, porque nada más por darte un dato, la Organización Mundial de la Salud estimó que estos problemas de depresión y ansiedad en la gente están causando pérdidas en la productividad anuales de $1,000 billones. Wow. Entonces, realmente es un tema que debemos de prestar atención, pero ¿qué es lo que pasa? Que la realidad es que nosotros trabajamos con muchas organizaciones y vemos muchísimos ambientes disfuncionales, ¿no? Y eso está causando cada vez más que estas horas tal vez muy largas e inflexibles de trabajo, temas de gestión en la gente, de una comunicación no clara, también de no tener metas claras dentro de las organizaciones. Y ahora todo lo queremos al rayo de un clic, ¿no? Todo tenemos este sentido de inmediatez, ¿no? Con el tema de la tecnología, las redes sociales, y eso está provocando problemas en la gente, ¿no? Problemas de angustia, problemas de estrés, que de verdad, o sea, el estrés es una enfermedad. Por ejemplo, en Europa el estrés está considerado como una enfermedad.
países como el Reino Unido están, de hecho, desde hace 10 años, en el 2009-2008, ellos empezaron con varias iniciativas para abordar el tema de la salud mental, porque, por ejemplo, ahora en un mundo donde hay tantas industrias basadas en el conocimiento, el estrés causa un problema de que tú no eres productivo, no eres creativo y realmente no tienes enfoque a lo que realmente es importante en las empresas. Haru, ¿qué le está pasando a nuestra sociedad en las pláticas que dices que has tenido con diversas organizaciones, en este como mapeo de la sociedad mexicana y de la que vivimos en las urbes? ¿Cuáles son estos detalles o estos factores que nos están enfermando, que nos están estresando? Es decir, que se suman al ambiente laboral, pero ¿qué traemos? ¿Cuáles son estos? ¿Estilo de vida puede ser? Mira, yo creo que es el estilo de vida. Por ejemplo, en una ciudad tan demandante como es la Ciudad de México, hay gente que simplemente en transmutar de su casa al lugar de trabajo pasa 2 horas, ¿no? Realmente creo que es una ciudad bastante demandante en muchísimas cuestiones, pero ¿qué pasa dentro de las organizaciones? Y esto es un poco una cultura global, ¿no? Pensamos que trabaja 24/7 y vas a ser exitoso, no duermas. Por ejemplo, yo a lo largo de mi carrera profesional he trabajado mucho con emprendedores y los emprendedores creen que abre tu empresa en el garage de tu casa y entonces no duermas porque entonces tienes que, ¿no? que realmente lanzar la empresa y eso causa un desgaste que realmente afecta a nuestras mentes. Eso aunado a que tenemos 30,000 distractores, ¿no? Nada más por darte un dato. El Instituto Mexicano del Seguro Social afirma que México es el primer país con estrés laboral a nivel mundial, ¿no? Y como les decía, ¿Por qué? pues yo creo que muchos son los ambientes de trabajo, Kim, pero también creo que mucho es que seguimos habituados a muchas cosas. Por ejemplo, un estilo de liderazgo totalmente autoritario o tirano, en donde la gente no se toma en cuenta, ¿no? Muchas cosas las cosas se hacen aquí así porque así es. Entonces no hay un cuestionamiento mucho más amplio, ni una manera más participativa de ver cómo hacer las cosas de una manera distinta, ¿no? Entonces yo creo que es un tanto, Fabiola, que en México sí tenemos, de alguna manera, por ejemplo, particularmente en la ciudad, ¿no? Ambientes muy demandantes, pero también que las organizaciones como que se quedaron con esquemas de gestión, tanto organizativa como culturas, ¿no? Organizacionales, que ya no están funcionando, sobre todo si vemos hacia el futuro, ¿no? O sea, la forma en la que van a evolucionar los empleos, tú requieres otro tipo de habilidades. Por ejemplo, ayer, ¿no? Con el caos que se vivió en la manifestación de los taxistas, hubo mucha gente que se quedó literalmente varada, ¿no? Que no podía llegar y que cuando logró llegar, llegó tarde, de mal humor. Exacto. Y quizás con unos jefes que ni entienden la situación a pesar de haberla visto, que te exigen, que te regañan y que entonces ese momento fue algo horrible, porque además quien llegó y pudo tomar otro medio de transporte la libró, pero quien se tuvo que subir, vieron las imágenes del Metrobús, del metro, Horrible, el caos, horrible. o sea, decías, además Sí, tengo caos. que empujarme, además tengo que esto, y además llego y un jefe malhumorado, y además unos trámites que la propia empresa va poniendo en burocracia, que si no Exacto. tiene la firma de tal, el sello de tal, o el ven por Exacto. formato tal, y además con unos salarios pues de miseria. Totalmente, todos esos factores influyen y realmente, digamos, lo peor del caso es que tienen un impacto en la productividad. O sea, la gente cree que, digamos, ahora sí que jalando la soga va a obtener mejores resultados o apretando las cosas y realmente no. Está demostrado que los seres humanos en el momento en que sentimos esta sensación de apertura, de poder crear, somos más productivos, somos más creativos, que es algo súper importante y que de alguna manera no se habla. Pero otra vez, ¿no? Es como todas las demandas, ¿no? De, en este caso, ciudades tan grandes, pero también organizaciones que yo creo que no se están dando cuenta de la importancia de tener ambientes mucho más abiertos, ¿no? Y mucho más efectivos. Y con espacios incluso para irte a relajar, 5 Así minutos es. de liberar la mente. Así es. Y no solo las áreas comunes o las áreas abiertas, sino a lo mejor instrumentar algunos espacios privados donde dices 10 minutos, o sea, estoy agotado, necesito 10 minutos, y no solo para dormir, sino para decir, espérenme tantito,
déjenme, me reestructuro y vuelvo, ¿no? Pero justo vamos a reestructurarnos con una pausa y regresamos con más aquí en Punto y Coma, no se vayan. Estamos de vuelta con Haru Yamazaki, directora de MindPlus, con un tema al que no estamos acostumbrados. Por ejemplo, México es uno de los países donde se trabaja más horas de toda la OCDE, pero somos menos productivos. ¿Por qué, Haru? Nuevamente yo creo que hay muchos factores culturales que están involucrados, ¿no? Pero nuevamente, ¿no? Creemos que el pasar más tiempo en la oficina nos van a ver mejor. De hecho, hay gente en la oficina que luego dice que si me voy antes, me voy, ¿no? Me ven mal cuando realmente... Pero es que es cierto, eso es lo lamentable. Es cierto. La famosísima hora nalga, ¿no? Exactamente. Y yo creo que hay como varias cosas, ¿no? En primera es que falta una visión de la efectividad y del logro del resultado, de lo que es realmente la productividad, ¿no? Pero finalmente, culturalmente, eso es lo que nos ha pasado. Entonces, países como México creemos que entre más horas estamos en la oficina, más trabajamos. Y realmente el cuestionamiento sería, más horas estamos en la oficina significa que nuestros métodos y nuestras estrategias no están siendo efectivas para lograr lo que a lo mejor podríamos lograr en menos tiempo. Nada más por darte un ejemplo, hay una estadística que dice que en promedio de las 8 horas, entre comillas, que una persona pasa en la oficina, realmente 3 son las efectivas. 3 en que alguien se puede concentrar y puede estar ahí en la tarea, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema principalmente por muchísimos incidentes culturales. Ahora, hay que también hacer esta diferencia que quizás, como tú dices, no se ha evolucionado en las políticas laborales, de desarrollo organizacional de las empresas, porque, a ver, no es lo mismo trabajar quizás en una empresa maquiladora de X producto, en donde necesitas que las 8 horas o más, incluso 12 o 24, estés produciendo, no sé, zapatos, ¿no? Sí. O cajas, o botellas de algún producto. Pero bueno, incluso hay turnos de personas que están alimentando esos horarios. Y creo que trasladaron el que tengas que estar en esas 8 horas en una oficina a lo mejor de trámites burocráticos, en donde si tienes que hacer movimientos bancarios después de las 3 ya no es necesario, porque ya no vas a poder hacer movimientos económicos, ¿no? Exacto. O sea, una cosa, digamos, es, pero fíjate que inclusive hasta las industrias, por ejemplo, manufactureras, ¿no? General Motors tenía esta política de decir, no paren la línea de producción, ¿no? Y llegó la crisis del 2008, del 2009 y la empresa entró prácticamente a bancarrota, y cuando fueron a ver cómo se hacían las cosas, por ejemplo, en Toyota, se dieron cuenta que en Toyota en cualquier momento se podía parar la línea de producción porque había un problema con la calidad del producto que se tenía que observar o alguna cuestión de mejora de la línea de producción, y se dieron cuenta cómo eso era más efectivo. Entonces, por un lado tenemos esta idea de que trabaja muchas horas y eres, ¿no? Más exitoso, más trabajador, pero por el otro lado también no tenemos conciencia de la importancia de pausar, ¿no? Ver las cosas en perspectiva y realmente retomar con una mente mucho más clara, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eso pasa en las industrias manufactureras, pero en realidad y la forma en la que están evolucionando el empleo y las industrias, se requieren muchísimas capacidades suaves como la creatividad, ¿no? Como la resolución de problemas, la flexibilidad cognitiva. Y es por eso tan importante de decir, no es que trabaja sin parar, sino realmente aprende a pausar y a reflexionar sobre lo que estás haciendo y sobre todo a cuestionarte si lo que estás haciendo está bien, por un lado, y si te está llevando a la meta que quieres lograr, ¿no? Claro, y eso es uno importantísimo, esa reflexión de cómo estás llevando tus políticas. Ahora, hay otro factor, Haru, que me gustaría que platicáramos, que está pasando en el país, en diversas empresas, incluso oficinas de gobierno, ya lo hemos estado viendo, hospitales, consulados, empresa, iniciativa privada, Ford, Volkswagen, de repente tienen que hacer sus ajustes. En el gobierno federal es porque hay que combatir la corrupción, ¿no? Y en el sector privado porque hay que hacer un colchón o porque hay que reducir los gastos para enfrentar una situación económica de incertidumbre en este momento. Entonces, la gente se queda con menos personal y con más carga laboral. Sin haber solucionado este problema de la presión, del estrés, de las jerarquías, de los mecanismos de comunicación. Entonces, ahorita estamos en un doble problema.
estamos en un doble problema, pero también yo te diría que hay muchas cosas que se pueden eficientar, ¿no? Dentro de las empresas. Evidentemente, cuando se carga el trabajo, tienes que tener muchísimo cuidado que la persona no se sienta. Porque, ¿qué es lo que pasa? Las empresas están viviendo una crisis de estar abrumados, de estar estresados, de tener una sobrecarga con la persona, ¿no? Pero por el otro lado, yo creo que siempre las cosas se prestan a ser más eficientes, a poderlas, digamos, como que con un menor esfuerzo tener un mayor impacto, y eso implica un montón de cosas, desde cuestionarse las metas globales de una organización hasta realmente ver cuál es el trabajo que realmente va a incidir en esas metas. Si es un problema, ciertamente, y digamos, o sea, el desempleo está siendo también un problema, pero también creo que hay muchísima oportunidad de realmente cuestionarse cómo podemos ser más efectivos. Porque al ser más efectivos, empiezas a generar más movimiento que te va a generar otro tipo de condiciones económicas para generar empleo, ¿no? ¿Cómo lo hacen en otros países, Gaby? Mira, te voy a dar un ejemplo. En el Reino Unido hicieron una encuesta y más o menos el 57% de los empleados en el Reino Unido decían que habían tenido un problema de salud mental, estrés, depresión, que realmente estaba impactando en su desempeño. Pero menos de la mitad de ese 57% se sentía abierto para hablar del problema, porque es un estigma, ¿no? En el mundo, cuando hablamos de salud mental, pues te dicen, está loquito, ¿no? ¿Qué le pasa? O pues, ¿por qué está deprimido? Es una enfermedad, ¿no? Y hay que hablarlo abiertamente. Entonces, cuando el Reino Unido, que es un país que ciertamente va a la vanguardia de muchas cosas y tiene tantas industrias con un fuerte componente de conocimiento y de creatividad, se dieron cuenta que era un problema. Entonces empezaron a hacer varias iniciativas. Por ejemplo, la Oficina de Gobierno de Ciencia sacó todo un estudio de ver cómo el capital mental, ¿no? El bienestar mental realmente ayudaba a florecer como nación y ayudaba a que las organizaciones crecieran y florecieran, ¿no? Crearon también una alianza citadina para el bienestar mental con industrias súper importantes, empresas súper importantes de Londres, ¿no? Como British Telecom, Jaguar, donde estaban involucradas en ver que realmente los empleados tuvieran un bienestar mental. Y se crearon 2 grupos parlamentarios, ¿no? Evidentemente la forma en la que se hace la política ya es muy diferente, pero se crearon 2 grupos multipartidistas, parlamentarios, uno para lo que se llama ahora la economía del bienestar, ¿no? O la economía del cuidado, y el otro para la economía de la atención plena, que es una de las, digamos, estrategias preventivas para cuidar nuestra salud mental. Vamos a hacer una pausa, regresamos Claro. y nos cuentas qué es esto de atención plena. Ya volvemos, no le cambie. Estamos platicando con Haru Yamasaki, ella es directora de Mind Plus y justo estábamos hablando de esta como atención integral, esta salud mental plena. Y Kim preguntaba, ¿esto qué implica? ¿Qué significa? ¿Qué se tendría que hacer dentro de las organizaciones para primero identificar el problema y después cómo ayudar a atenderlo? Claro. Mira, en muchas organizaciones, por ejemplo en Europa y en Estados Unidos, están implementando estrategias para entrenar a la gente en afinar la atención plena. La atención plena es una capacidad natural en todos nosotros, que el problema es que no la cultivamos y digamos, como toda habilidad necesita trabajo, pero es una habilidad de estar presentes, de estar atentos de manera deliberada a nuestra experiencia, a lo que está pasando tanto interna como externamente, con una actitud de apertura, de cuidado, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Y pasa por muchísimos factores. Generalmente estamos en este estado descuidado, de autopiloto, donde reaccionamos, no respondemos, reaccionamos y nos dejamos llevar por nuestros hábitos. Entonces, este estado, ¿no? Donde el hábito te jala, causa ambientes súper disfuncionales dentro de las organizaciones. Entonces, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, que se forma este grupo multipartidista parlamentario para la atención plena, lo vieron porque realmente en el momento, ¿no? En el que tú empiezas a afinar tu atención, en el que voluntariamente puedes prolongar
tu atención en la tarea que te ocupa, vas a ser más efectivo, por un lado, pero por otro lado, vas a sentir mayor bienestar mental, porque en vez de estar, ¿no?, como decimos nosotros, ensimismados en los problemas, en una burbuja, empiezas a ver realmente que hay un mundo de posibilidades, ¿no? Entonces, empieza a ver como un proceso de apertura. Pero ¿cómo lo logras? Exacto. Mira, o sea, realmente ya ahora, ¿no?, existen entrenamientos donde realmente lo que hacen, como cualquier habilidad, es que realmente prolongues tu atención. Y pueden ser ejercicios desde simplemente estar presente con tu respiración y cada minuto recordar que tienes que respirar y el estar atento a lo que estás haciendo, como simplemente, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hablamos, generalmente, de verdad, no estamos conscientes luego de nuestras palabras, luego decimos cosas que nos arrepentimos o que pueden causar un montón de problemas, ¿no? Y es estar como en este estado de presencia cuando dices las palabras, por ejemplo, cuando comes, cuando estás ocupado en la tarea, pero como todo es una habilidad y la tienes que trabajar. Entonces, estos entrenamientos de la atención plena, que hay muchísimas técnicas, ¿no? No es comercial, pero en Mind Plus trabajamos como la base, ¿no?, de la atención plena para crear este tipo de transformaciones. Realmente lo que tienes que empezar es afinar esta atención y puede ser tan simple como el que cada hora, por ejemplo, pongas una alarma en tu teléfono y digas, estoy respirando, estoy en este momento consciente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? El problema es que hay como muchísimo ruido alrededor de este tema, ¿no? Y te crean, por ejemplo, la palabra mindfulness, ¿no?, en los Estados Unidos está como muy llena de velos de lo que realmente es, ¿no? O cosas como el aquí y el ahora. O sea, realmente estas técnicas te ayudan efectivamente para estar presente, pero para decir no me voy deliberadamente por donde me lleve el viento aquí y ahora, sino para que tú tengas una plataforma de más claridad mental y que tu creación de estrategias o de planes esté basado en fundamentos menos neuróticos, ¿no?, como más claros. Sí, Jaro, y fíjate que, o sea, sí te pregunto eso, porque ¿cómo le hace una persona que tiene deudas económicas? Una situación familiar o de pareja mala. Pleito con la mamá o el hijo. Luego falló el taxi, el transporte y llegó, ¿no? No, es que es la realidad, ¿no? O alguien que llegó así, al trabajo, o sea, de tenso. Sí. Después, y con un mal sueldo. Con un mal sueldo, con incertidumbre laboral, por estos los abusos que te digo, y además hay compañeros que en lugar de trabajar se dedican a molestar, a grillar o a hacer chismes. ¿Cómo vas saneando? De verdad, muchas empresas, y no solo privadas, sino gubernamentales, viven esa situación. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y digamos, la vida siempre nos va a rebasar, ¿no? Como que las circunstancias externas como que van a estar ahí, pero yo te diría, también yo creo que lo que va pasando es que tú simplemente fíjate cómo a veces nuestras emociones se afectan unas a otras, ¿no? O sea, somos seres tan interconectados con condiciones externas, ¿no? Como el que si te corren del trabajo, ¿qué vas a hacer?, etcétera, o si algo pasa en el país vecino, a nosotros, ¿no? Nos va realmente muy mal, hasta en la cuestión interna de cómo las emociones se van afectando unas a otras, ¿no? Las situaciones difíciles siempre se nos van a presentar, pero también creo que, y no es un tema ni motivacional, ni de decir la actitud lo es todo, pero sí de tener cierta claridad en decir, esta es la situación que estoy viviendo, y tomar el volante a tus manos, ¿no? Y decir, ¿cómo puedo empezar de alguna manera a solucionar todos estos problemas que tengo? Porque a lo mejor si tú tienes problemas en tu familia, pues habría que ver realmente qué tanto estás contribuyendo tú, ¿no? Con tu actitud, con tu forma de ser. O en el trabajo, pues siempre nos vamos a encontrar con puleadores, ¿no? La verdad. Pero el punto es hasta dónde yo voy a dejar que realmente eso me afecte. Y eso es trabajar muchísimo contigo. Y también, o sea, cuando tú empiezas a darte cuenta que puedes estar más presente, te empieza a emerger también un estado como de confianza, porque te das cuenta
que finalmente hay condiciones que tú no controlas, pero hay cosas definitivamente que en tu poder está verlas de otra manera. Y nuevamente no es que digamos, es un discurso motivacional. No, son hechos y todos en la vida tenemos dificultades, pero yo creo que gran parte es qué tanto tu claridad mental te está permitiendo ver cómo empezar a solucionar esos problemas o qué tanto realmente te está llevando a un remolino donde no ves más allá de tu nariz, ¿no? Ahora, Haru, seamos realistas, en un país como México, las empresas, es más, tratan de ni siquiera darte seguro social, tratar de evitar cualquier tipo de inversión. ¿Por qué una empresa invertiría en el entrenamiento mental de los empleados? Porque nos queda claro que no va a ser por su bienestar. ¿Qué otorga la empresa? ¿Cuáles son los beneficios para la corporación? Totalmente es un impacto económico. O sea, yo te lo diría de primer medida. Es algo mucho más amplio, pero yo, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, y esto es algo que también el Foro Económico Mundial lo tiene estudiado, y dice que por cada dólar invertido en programas de bienestar mental, el retorno de la inversión es de 4. Y nuevamente, ¿por qué? Porque tú simplemente ponte a pensar lo que te hace un estado de preocupación o un estado de estrés. No eres productivo. Por más que quieras sacar la tarea adelante, y a lo mejor sí lo haces, pero con muchos problemas, realmente no estás ahí para ver cuál es el impacto que tu potencial, ¿no? Como humano, tu inteligencia, tu manera de crear, lo puede lograr. Entonces yo te diría, hay muchísimo trabajo que hacer, de verdad. Nosotros hemos picado muchísima piedra, pero yo te diría, primeramente hay un impacto clarísimo económico. Te voy a dar un ejemplo. SAP empezó a invertir en estos programas de atención plena ya desde hace algunos años, ¿no? Y, por ejemplo, en el 2016... lo que ellos invirtieron en todos los programas de atención plena a nivel mundial, SAP es una empresa grandísima, obtuvieron un retorno de la inversión del 200%. Entonces, definitivamente hay un impacto económico, pero yo te diría, no solo es eso, de verdad debemos de entender que el bienestar... Mira, Kim, yo creo que debemos entender realmente cuál es el rol de una empresa. Y una empresa que nada más se guía por una cuestión de la utilidad, por la utilidad, no es sustentable en el largo plazo, porque al final del día una empresa, una organización debe ser una generadora de bienestar. Entonces, no solo es el impacto económico, sino realmente que hay una responsabilidad de generar bienestar al interior y obviamente al exterior de la organización o de la empresa, ¿no? Y la otra parte es, preguntaba Kim, ¿qué gana la empresa? Además de esta productividad, pues un ambiente sano de creatividad donde cada quien esté como aportando. Ahora, el trabajador puede acercarse a su jefe directo y el jefe directo tener los oídos abiertos para escuchar estas problemáticas. Es decir, hay jefes que no se interesan por la problemática de su empleado y simplemente regañan, castigan, sancionan, descuentan, sin saber que atrás incluso puede haber una pérdida de algún ser querido, una muerte o algo, y que evidentemente eso va a impactar, ¿no? Un cáncer incluso en la salud, o sea, algo, ¿no? Absolutamente. Y mira, yo creo que es un poco también, digamos, como replantearse que el liderazgo se tiene que volver en verdad más humano, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Una tendencia en los Estados Unidos se habla de liderazgo compasivo. ¿Cuándo hablamos aquí de temas como la compasión o la empatía? Ni siquiera sabemos qué significa. ¿No? Que bueno, la empatía es ponerse, digamos, en los zapatos de la otra persona, entender por lo que está pasando, y la compasión es esta intención de ser de bienestar a la otra gente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que lo malentendemos, porque generalmente un líder que es compasivo, entre comillas, se cree débil. Cuando, nada más por darles un dato, el año pasado, en el 2018, Harvard Business Review hizo un estudio de 35,000 líderes ejecutivos, científicos principales de organizaciones muy grandes, y, por ejemplo, se dieron cuenta que los líderes compasivos no solo generaban ambientes más funcionales, más lealtad en la gente, generaban realmente más creatividad, más innovación, sino se veían como más fuertes. Pero nosotros tenemos nuevamente 30,000 velos y cosas que nos obscurecen, que creemos que cuando hablamos de un líder compasivo estamos hablando de debilidad, en lo absoluto, porque no significa, ¿no?, que voy a ser inocente y que si tengo que correr a alguien no lo voy a correr, en lo absoluto, porque en el momento en que tú quieres ser de bienestar
para la persona, a lo mejor te das cuenta que el lugar de la persona no está ahí y que ella tiene capacidades, habilidades para ser mucho mejor en otro lado. Entonces, pero para ser compasivo se requiere inteligencia y se requiere sabiduría, definitivamente. Claro. ¿Y qué pasa ahora del otro lado con los empleados, ¿no?, que no ponen de su parte, que son apáticos, que son flojos, que como tú dices, por más cursos que esos, no se toman sus 3 minutos para respirar y pensar en lo que están haciendo? También son cargas, se vuelven cargas para las empresas. Se vuelven cargas y yo ahí sí te diría que definitivamente, bueno, si no, la persona ves que definitivamente no está funcionando, pues sí tendrías que cuestionar como algún cambio, ¿no? Pero por otro lado, yo también creo que a veces es importante establecer dentro de las organizaciones las bases, ¿no?, los fundamentos para que realmente la gente entienda que el dar lo mejor de sí, en primera, es un regreso para ti mismo, ¿no? Claro. Porque, pues dime a quién le gusta ir a un trabajo donde es totalmente infeliz, que dice, híjole, salgo de aquí hasta las 6 y, ¿no?, qué carga tan pesada, por un lado. Pero por otro lado, sí creo que definitivamente, pues si la persona no entiende, pues sí, hay que hacer como un reemplazo. Pero por otro lado, sí hay que crear las condiciones internas en las organizaciones para que esa persona florezca y saque lo mejor de sí. Pues vamos a hacer una pausa con estas ideas que nos está dando Haru Yamasaki aquí en Punto y Coma. No se vaya. Estamos de vuelta con este tema importantísimo. Haru, cuéntanos, ¿cuáles son las organizaciones que están implementando esto de atención plena? Fíjate que hay varias, ¿no? Por ejemplo, bueno, Google es un ejemplo. De hecho, Google empezó con un programa de atención plena hace varios años. Lo empezó uno de los ingenieros, de hecho era uno de los ingenieros que desarrollaba algoritmos que más patentes tiene en Google, y se dio cuenta que los ingenieros estaban tan estresados, ¿no? Porque Google es padrísimo, pero la realidad es que siempre va un paso adelante. Entonces estaban súper estresados porque siempre tenían que ir como a la vanguardia, y empezó a crear programas de atención plena dentro de su grupo de ingenieros, ¿no? Y tuvo tanto éxito que se creó un spin-off y se creó un instituto que se llama Search Inside Yourself, como busca dentro de ti mismo, enfocado al liderazgo, que salió de Google y ahora es una organización independiente, y por ejemplo es la que trabaja con SAP, trabaja con organizaciones como Procter & Gamble, etcétera, que realmente fue muy exitosa. Ahora, ¿qué están haciendo? SAP definitivamente es una de las organizaciones que está abordando este tipo de programas, instituciones educativas como Harvard, MIT, y también, por ejemplo, muchísimas organizaciones enfocadas a la salud, hospitales, porque se dieron cuenta que cuando tú entrenas a una persona que estés más presente, pues evidentemente los errores se reducen. Claro. Y ahora imagínate un error en el sector salud, ¿no? Pero también aquí está a veces un ambiente tan demandante y abrumador como lo es la salud, pues realmente se volvía algo mucho más relajado y mucho más funcional y de mucho más bienestar dentro de una organización donde realmente lo que haces es trabajar con la salud. Entonces, hay muchísimas organizaciones a nivel mundial que están trabajando. México es un tema súper incipiente, de hecho, realmente tenemos, o sea, como que hay que culturizar y hay que trabajar para que estos temas se entiendan por un lado, pero por otro lado realmente entiendas el impacto que esto puede tener, porque de verdad, ejemplos que vemos como en el Reino Unido, la Organización Mundial de la Salud estima que para el 2030 los problemas de salud mental van a ser la primera causa de mortalidad. O sea, estamos a 10 años prácticamente, ¿no? Entonces, realmente tenemos que entender que el bienestar mental es algo súper crítico, no solo en las organizaciones, sino también en la sociedad. Sí, y decirle a nuestro público, lo que nos están viendo, que somos empleados, o somos emprendedores, o somos dueños, o somos directivos, lo que sea. O sea, esto del estrés, que dice, es parte de esta depresión, estrés, son estas enfermedades mentales, porque también se asocian con las emociones. Así es. ¿Y qué producen? Pues infartos, ¿no? Sí. Obesidad, Así o sea, es. ya ves que el estrés produce el cortisol, que es una sustancia que ahora es el cortisol, y el cortisol no te permite ni bajar de peso,
ni descansar, ni dormir. Totalmente. Entonces viene la obesidad porque hay ansiedad y por ansiedad muchos comen o muchos toman o muchos fuman. Es decir, se van haciendo... es una cadena. Es una cadena de factores que te van llevando a lo que tú dices, a la muerte. Por eso cuando dices, ojo, es importante, podemos acabar con ciclos productivos no solo en las empresas, sino también en tu vida personal, es por este tema. Y aquí en México, como tú dices, yo te escucho, te digo, claro, así tiene que ser. Y yo sí retomo, a mí no me asusta el tema motivacional, porque sí debiéramos empezar a aceptar que necesitamos autoayuda, pero no es ayuda de, ya, ahorita voy a ser rico, no, sino de empezar a ver qué traes. Exacto. Como dices, ser, hacer, para luego tener, y logras las tres cosas. Exacto. ¿no? Exacto. Hay en México ejemplos de empresas que sí quieran invertir en la salud mental y emocional de sus... Mira, sí, por ejemplo, hemos trabajado como empresas, por ejemplo, Televisa es una de las empresas que ha implementado este tipo de programas, empresas como H-E-B, ¿no? Que está en Monterrey, empresas, por ejemplo, como FEMSA, son temas que están empezando a explorar, pero aún así... como que todavía, como que se quedan cortos, ¿no? Como que dicen a ver si funciona y no funciona, pero realmente necesitas definitivamente un lineamiento dentro de la organización de decir, estos temas son importantes y tenemos que invertir en el bienestar de la gente, tanto el bienestar mental como evidentemente el bienestar físico, ¿no? Pero como tú dices, un problema de bienestar mental es una cadena en reacción y desencadena un montón de cosas y un montón de enfermedades físicas, ¿no? Haru, ¿este tipo de entrenamientos cómo son? ¿Son por módulos, son individuales, son grupales? ¿Cuánto dura? ¿Cómo es? Mira, por ejemplo, en el caso de nosotros trabajamos con un programa base, lo llamamos programa, porque a nosotros nos interesa trabajar mucho con las cabezas de las organizaciones. Entonces lo llamamos programa de liderazgo y creación de organizaciones conscientes, y tenemos 3 módulos base, ¿no? Donde explicamos los fundamentos de la atención plena, las estrategias muy pragmáticas para realmente aplicarlos a nivel de las organizaciones y cuestiones de cultura organizativa. Y el tercero es un tema que para nosotros es muy importante, que es cómo podemos fomentar la innovación y la creatividad dentro de las organizaciones. Pero hay muchas maneras de trabajar, porque también lo que hacemos diagnósticos en las empresas, entendemos cuáles son los problemas y vamos generando estrategias muy específicas para la problemática que tiene la empresa. Pero nuevamente, no es que seamos una empresa de consultoría general. Nuestra intención y nuestra base y nuestro corazón es que creemos que la atención plena puede ser realmente el proceso de transformación de toda organización. Porque tú puedes tener una persona súper brillante haciendo estrategias y teniendo, digamos, como las últimas tendencias de gestión empresarial, pero si no tienes una persona que es capaz, ¿no?, de entenderse a sí mismo, de entender al otro y de entender al entorno, y para eso necesitas claridad mental. Las estrategias que hagas, por muy buenas técnicas vanguardistas que tengas de cualquier universidad, pues van a estar basadas completamente en fundamentos neuróticos, ¿no? No va a haber claridad mental de decir, por aquí nos movemos y por acá. Entonces, por eso creemos que realmente el estar atento puede ser el corazón de toda transformación dentro de las organizaciones. Fíjate, Haru, que viendo un poquito las redes sociales, ahora que subimos que estábamos hablando de este tema, estoy dando cuenta de que muchos ponen, qué tema tan interesante, pon atención, y otros comparten, por ejemplo en Facebook, le dicen, mira Perengano, y lo etiquetan, porque quiere decir que están viviendo esta situación, claro, porque hay un clima laboral que no está siendo sano para muchos, en los que sí hay, qué bueno, y qué padre, y ojalá sigan así. Y en los que no hay este ambiente laboral sano, tienen que empezar a ver por qué. Y tienes toda la razón, trabajar con los directivos, con los quienes se encargan de organizar, porque siempre hemos dicho, si la cabeza no está bien, fíjate, hoy se aplica, si la cabeza no está emocionalmente y mentalmente sana, pues los pies van a andar cada quien por su lado, ¿no? Totalmente. Los brazos y todo. Totalmente. ¿No? Es súper importante trabajar, digamos, porque otra vez, ¿no? Digamos, tiene que ser un efecto cascada, tiene que caer desde la cabeza, ¿no? Hacia abajo. Pero es cierto, de verdad, yo creo que se ha perdido muchísimo esta visión
tanto a nivel de sociedad como a nivel de las organizaciones, de una visión de un logro grupal, porque de verdad lo hemos visto y lo hemos vivido, ¿no? Y digamos, el equipo central de MindPlus somos gente que hemos trabajado en corporativos por más de 20 años, ¿no? Y hemos vivido cómo hay ambientes disfuncionales donde a veces las áreas mismas se boicotean unas a otras porque me cae gordo, no quiero, pero no se dan cuenta que realmente el logro del objetivo común es lo que va a hacer no solo el avance de la organización, sino su propio florecimiento, o que no te quedes sin chamba, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema súper importante, ¿no? Y también creo que hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, algo que causa muchísima ansiedad actualmente, por ejemplo, en los adolescentes, ¿no? Esto del tema de la tecnología, las redes sociales, y la pregunta es, ¿cuál es tu relación sana con la tecnología, ¿no? ¿La tecnología te controla a ti o nosotros controlamos a la tecnología y tenemos una relación más sana en la forma que interactuamos con las redes sociales, ¿no? Con la tecnología? Todo eso va haciendo una carga dentro de las organizaciones, ¿no? Sí. Vamos a hacer una pausa, regresamos rapidísimo, no le cambien. Fíjate que nos mandan una pregunta muy interesante. Adriana Luna, muchos saludos. Dice, ¿cómo darse cuenta de la línea entre estrés y burnout? Entre el agotamiento y el estrés, bueno, realmente digamos que están súper relacionados, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, puedes estar completamente agotado porque no has dormido bien, ¿no? Y evidentemente hay una carga de estrés, pero digamos, no es que estés completamente estresado, pero yo te diría que la línea roja es súper delgada, ¿no? Definitivamente, por ejemplo, ¿no? Cosas que son positivas, ¿no? Para desestresarnos, es el que tú descanses, ¿no? El que descanses bien, el que duermas bien, pero también el que pauses durante el día. Entonces, la línea roja es muy delgada, pero definitivamente a lo mejor puedes estar agotado porque realmente tuviste muchísima carga de trabajo y estuviste trabajando largas horas y no has dormido bien. Y no necesariamente a lo mejor tienes esta sensación como de estrés o de angustia, pero es muy delgada la línea roja. Es muy buena la pregunta. Sí. También hay otra pregunta de la gente que está haciendo el home office, ¿sí? Que también es muy bueno y ojalá vayamos las empresas trascendiendo esto, pero hay esta carga de culpa, es decir, claro, como no estoy en la oficina, decidí trabajar por mi cuenta, tengo que ser más productivo y tengo que entregar los ingresos. Y entonces están trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en domingo, y están físicamente, pero no en la mente y en las emociones. Es que cuando haces home office, cuando trabajas desde tu casa, necesitas un montón de disciplina, por un lado, pero también necesitas establecer límites, ¿no? De decir, o sea, si voy realmente a estar trabajando en mi casa, voy a poner un horario para realmente estar enfocado en la tarea, para pausar, para comer, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa, no? Que nuevamente, no dices, ay, pues estoy en la casa, y entonces, no, en vez de tus 8 horas se convierten en jornadas laborales de 10. Yo creo que ahí la disciplina es súper importante y el quitarte distractores, ¿no? Que te puedan afectar en la casa. Haru, ya casi nos vamos. Cuéntanos dónde los encontramos, cómo le hacemos. Claro que sí, pues los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Es @MindPlusMX, MINDPLUSMX. Okay. ¿No? Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Entonces los invitamos a seguirnos y los invitamos también a visitar nuestro sitio web, que es mindpl.us, así como MindPlus, pero hay un punto entre el PL y el US, ¿no? Entonces, de verdad, independientemente de la estrategia que decidan seguir, yo creo que es tiempo de dar mayor prioridad a nuestro bienestar mental, a nuestro bienestar en general, ¿no? Que se va a reflejar en todo. Se va a reflejar en todo, pero nuestro bienestar mental, ¿no? Sí. Y un poco decir que mientras empezamos a avanzar en este tema y a buscarlos para consultar, porque todos necesitamos una asesoría permanente, pues empecemos a tomar este consejo que diste, respirar en ese momento. Sí. Respirar, si me están abrumando las tensiones, los problemas, tanto jefes como empleados, respiremos
Denos esa pausa Pausemos. para seguir. ¿verdad? Pausemos, vamos a ser mucho más efectivos. En el momento en que pausas vas a poder reanudar de manera más efectiva tus tareas y también estar pendientes de no volvernos esclavos, ¿no?, de la tecnología. Gracias, Fabi. Gracias, mi querida Kim. Gracias, Haru Yamazaki, muchísimas gracias. Gracias a Muchas ustedes gracias, por que estén muy bien. acompañarnos. Quédese con la programación de Excelsior Televisión porque vienen las noticias con Martín Espinosa y Atalo Mata Otón.